Hola amigas y amigos, bienvenidos a Dar Comentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de las investigaciones de alto nivel en narcotráfico y estamos tratando de explicar un poco una de las preguntas que se nos hace muy regularmente, que es si tienen tanto poderío en Estados Unidos, si las investigaciones son tan buenas, si tienen tanto equipo, tanto dinero, si quisieran, ¿por qué no acaban con el tema del narcotráfico? Y entonces estamos explicando de que a pesar de toda la tecnología, a pesar de todo lo que hay y se conoce, hay algunas cosas que siempre van digamos, a confundir a la gente, a que hagan críticas sin base, sin conocimiento, y esto es lo que estamos tratando de explicarles aquí, que hay algunas cosas que el público no conoce y que sí son las que verdaderamente influencian, afectan lo que ocurre en una investigación de narcotráfico. Y una de las cosas que habíamos estado hablando es la cantidad de celos que a veces ocurre, la competencia que ocurre entre las agencias policiales mismas para llevar adelante una investigación. No todavía he llegado al tema de la manipulación política o la corrupción o la falta de interés o las malas investigaciones. Eso todavía no lo he analizado. Estoy empezando ahora con lo primero, que es una de las cosas serias, que es esa competencia natural que, como yo les decía, que todos los agentes federales tienen, y que algunas agencias particularmente, por su tradición, por su historia, por la forma en que su cultura es, son muy competitivas, y además de ser a veces un poco insolentes con el resto de la gente, a veces exageran un poco y tienen tendencia a dividir el grupo, a no apoyar y a hacer cosas positivas. Entonces, esto ocurre con casi todo tipo de investigaciones. Por ejemplo, una de las cosas muy naturales que ocurre, como yo le comentaba, cuando hay un robo de un banco en una ciudad, generalmente los primeros que responden son la policía local, y sea esto una ciudad grande o una ciudad pequeña, la policía local, cuando suena la alarma, es la primera que responde al robo. Pero como los bancos están bajo también jurisdicción federal y la ley federal tiene un interés en los robos de banco, la agencia encargada de las investigaciones, además de la policía local, es el FBI. Entonces, a veces, no siempre, le vuelvo a repetir, tiene mucho que ver cómo los jefes de la zona del FBI se llevan con los jefes de la policía y los demás. En algunos lugares hay mucha fricción entre el FBI y el Departamento de Policía local. Le doy esto como un ejemplo. No siempre ocurre, pero sí a veces suele ocurrir, y hay mucho celo, y hay un poco de mito también dentro de celos, porque hay muchos policías que se hacen guiar por la historia, por el mito de que el FBI se cree mucho y viene acá y nos manda. Y ha habido agentes que sí se han comportado mal, pero la mayoría de los agentes del FBI que yo he conocido son muy profesionales, y esto ya se ha ido un poco aliviando el tema. Bueno, pero esta misma mentalidad que yo le estoy diciendo ocurre muchas veces con otras agencias federales. Y particularmente, si recuerda, en el video anterior empecé a hablar de un tema que muy poca gente conoce, cuando usted habla del tema del narcotráfico y las drogas, y que es que la lucha contra el narcotráfico, la lucha en sí, aquí en Estados Unidos, tiene un factor que poca gente lo conoce, que tiene que ver, que esto casi usted nunca lo ocurre en nuestros países, pero no en el nivel como ocurre aquí, que es que cuando se arrestan narcotraficantes, cuando se hace una investigación, una de las partes muy importantes de la investigación es toda la parte financiera de la investigación. O sea, de dónde se invirtió todo el dinero de la droga. Está invertido en negocios, en propiedades, en vehículos, en joyas, en arte, muchas cosas que son valiosísimas. Estamos hablando de miles de millones de dólares anuales. Cuando usted en un país tiene ese tipo de, digamos, de dinero que está flotando, quiera o no,
va a atraer la intención y el interés de las agencias federales. No le estoy diciendo, no quiero que piensen, no estoy diciendo que todo ese dinero que se requisa, que se quita de todos los narcotraficantes, va a la institución. No, no, no. Eso va al Tesoro Nacional, al gobierno federal. Pero la publicidad, las entrevistas, las fotografías, los videos, obviamente le dan muy buen perfil a la agencia federal. Por lo tanto, imagínense cuando hay una muy buena investigación, esa investigación se cuida con lo más. Además de también la posibilidad de que se filtre información hacia los delincuentes, lo cual ha ocurrido, lo que hay es por seguridad también de la investigación, de los policías, los investigadores y demás. Pero una de las cosas que ocurre, por estas razones, una de estas razones es que a veces se protege mucho la investigación. Esto mismo, amigos, amigas, ocurre con los departamentos de policía locales y particularmente los municipales. ¿Por qué? Aquí sí hay un interés muy especial, porque un porcentaje de lo que se requise, un porcentaje de lo que se incaute durante una investigación federal de narcotráfico, eventualmente, y por lo menos en el tiempo que yo me recuerdo, era el 25%. O sea, el 25% de todo lo que se quite, automóviles, casas, propiedades, negocios, dinero, joyas, de todo, ese departamento de policía recibiría, si participa, un 25% de todo lo que se incauta. Para que se dé una idea, si estamos hablando de $1.000.000, ese departamento de policía, que pueden ser 4 o 5 policías, hasta pueden ser 10, 20, o hasta puede ser un departamento de 10.000 personas o 20.000 personas, recibiría $250.000 que los puede invertir, bajo la ley federal, supuestamente los debiera invertir en comprar equipo, en entrenar a su gente, en pagar el tiempo extra de los policías, investigadores y demás. Me explico lo que tiene, por qué esto tiene un interés y un valor. Le explico esto para que vea por qué muchos departamentos de policía son muy celosos y se pelean por estas investigaciones cuando una vez participan en ella. O sea, hay departamentos de policía que se dedican específicamente a trabajar con agencias federales por esta razón de los dineros que se comparten. Ahora, también hay otra cosa muy importante aquí que debo yo de hacer. O sea, le digo, esto es... hay muchas cosas que yo puedo hablar aquí que a lo mejor los aburro, pero una de las cosas muy importantes, yo les comentaba que muchos de estos departamentos de policía pequeños tienen muy buena información, tienen a lo mejor un informante, tienen a lo mejor un agente encubierto y han penetrado una organización de narcotráfico. Pero no tienen el presupuesto porque la ciudad es muy pobre o están muy limitados en personal y no tienen suficiente presupuesto operativo y no le pueden pagar a sus policías para que hagan las requisas, para que hagan las investigaciones, para que hagan las escuchas y demás. Entonces muchos de estos departamentos de policía piden ayuda al gobierno federal, vamos a decir al FBI o a la DEA, que tienen un presupuesto mucho, 100 veces más amplio. O sea, esto yo lo vi personalmente cuando me transferí del trabajo de la Policía de Los Ángeles al gobierno federal. En la Policía de Los Ángeles gastar $100, $200 ya era mucho. En el gobierno federal se podía uno gastar $20, $30.000 justificadamente, obviamente, en una investigación. Fácilmente no era un problema, y si había necesidad de gastar muchísimo más dinero, $50, $60, $70, $80.000, también se lo aprobaba si está muy bien el caso presentado y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos departamentos de policía, cuando tienen esta información, quieren protegerla. Y es aquí porque quiero que entienda por qué a veces hay tanta competencia y tanto celo. Porque, por ejemplo, si un departamento de policía está trabajando con el FBI y la DEA, por ejemplo, tiene a veces que confunden y secuestran las investigaciones, va a haber ahí un pequeño conflicto de interés en la que hay que mediar
quién es el que va a llevar la delantera. El departamento de policía obviamente siempre quiere permanecer ahí y a veces no puede, porque le digo, una de las cosas que no tiene es presupuesto para pagarle a sus policías. Entonces, ¿quién cree que les paga el sueldo de horas extras a estos policías? El gobierno federal, las agencias federales, el FBI, la de aduanas, todas esas instituciones tienen presupuestos para colaborar, para trabajar en grupos de trabajo con los departamentos de policía, y es aquí donde los departamentos de policía particularmente, y esta es una razón por la que están siempre muy interesados en este tipo de investigaciones. Le cuento esto, que puede ser una tontería a lo mejor, pero para que entienda por qué también genera mucho interés todo esto. Esto es algo similar a lo que yo le hablaba cuando hablaba de los informantes mercenarios, informantes de pago, que muchos de esos trabajan proveyendo información con el interés de que una cantidad de dinero que se requise del narcotráfico, propiedades y demás, sea como un premio para esta gente. Bueno, en el departamento de policía, los departamentos de policía pequeños, esto ocurre igualmente. Pero también, como yo les comentaba, mucha de esta pelea tan intensa es por figurar. O sea, el jefe de la oficina de la DEA en cualquier ciudad, el jefe de la oficina del FBI en cualquier ciudad, el jefe de la oficina de aduanas en cualquier ciudad, va a querer él salir, que le pongan un micrófono, salir en noticias de la noche diciendo que hicieron una gran investigación y que arrestaron una cantidad de gente. Porque, ¿qué pasa? Todas estas gentes eventualmente son ascendidas por méritos, son transferidas a lugares mucho más importantes, pueden pedir y los van ascendiendo. Y en el gobierno federal, cuando usted lo asciende, obviamente incrementa su sueldo, incrementa su jerarquía e incrementa incluso su valor, porque estas personas, cuando se retiran, pueden ir a trabajar para compañías privadas que se dedican al tiempo de la seguridad y demás. O sea, hay todo un interés muy oscuro, no es perverso, simplemente que es parte de este círculo de situaciones que ocurre, que es la que influencian en todas estas peleas, en todas estas envidias, en todas estas competencias de intereses. Y le digo, en el gobierno federal, por ejemplo, siempre ha habido una pica entre aduanas, que dice que si las drogas vienen de afuera, ellos tienen la prioridad de investigar el tema del narcotráfico y demás, con la DEA, que trabaja en otro país y que también viene de afuera y que sigue. Entonces siempre ha habido, hay muchos acuerdos a niveles profesionales, pero le menciono esto como una pequeña muestra de lo que hay. Lo mismo ocurre con una investigación del FBI, con una investigación de la DEA. A veces tienen un informante que comparte las informaciones y entonces hay un cierto recelo, ahí se esconden investigaciones, no se cuentan, no se habla. Bueno, en general, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que esta tensión que se crea entre estos departamentos de investigaciones federales a nivel federal, muchas veces son los que afectan, no en todo momento, pero muchos son los que afectan a que la investigación no resulte ser positiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se esconden. Lo ideal sería que tuviera usted un consenso de que en la investigación todo el mundo trabajara en conjunto, que sí ocurre en algunos lugares. Tenemos jefes extraordinarios que conocen muy bien, particularmente jefes que han estado en la calle, jefes que tienen experiencia, que entienden la dinámica. Cuando usted tiene algunos jefes que nunca han estado en la calle, obviamente estos individuos tienden a pensar muy distintamente que los agentes que hacen el caso. Como yo le dije, muchas veces los problemas no son los agentes federales que trabajan en la calle de los policías, sino sus jefes. Entonces, solo les he mencionado un poco estas situaciones que son las que a veces causan de por qué las investigaciones de narcotráfico no prosperan. Amigos, amigas, todavía no he hablado de nada negativo, he hablado más bien de todo mundo que quiere trabajar y que a veces estas cosas resultan inefectivas. Ya voy eventualmente a encarar las cosas malas que se hacen y por qué esto también afecta la lucha contra el narcotráfico.
Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.